Carlos Martínez se encuentra cumpliendo una condena de 20 años, sometido a un expediente bajo el nombre de Alejandro Martínez Matos, el cual no corresponde a su persona. Fue apresado en 2019 y desde entonces su madre, con impotencia, busca ser escuchada por alguna instancia que revise el caso. Esta angustia la trajo a nuestro encuentro, en el que revela la supuesta extorsión a la que no se dio y que ha entramado la prisión de su hijo. Ramona Martínez, la madre de Carlos Martínez, cuenta el desastre en que se ha convertido su vida tras 5 años viendo a su hijo en prisión, sufriendo todo tipo de abusos en la cárcel. Carlito iba a su trabajo, de su trabajo iba a la casa. Muchas veces si lo necesitaban a donde los bomberos, iba a los bomberos. Carlito estaba siempre con los bomberos. O estaba en el ayuntamiento trabajando, porque trabajaba en el ayuntamiento. Se puso y hizo el curso de enfermero en el 911, tiene su certificado del 911. Era policía municipal. También le gustaba mucho estudiar, muy inteligente. Explica sobre la vida de su hijo antes de ser vinculado a un expediente que no lleva su nombre. Siendo un joven de apenas 20 años, ayudaba a los envejecientes de su sector. Asegura su progenitora era un muchacho humanitario que nunca había tenido problemas con la justicia. Estudiaba enfermería en la universidad y era voluntario de los bomberos. Aunque trabajaba en el ayuntamiento como policía municipal, tras cumplir sus labores, se iba como voluntario a esas instituciones. Era un muchacho alegre de su casa, ayudaba a personas. Allá en el barrio hubieron unos cuantos ancianos que no tenían como familiar que lo pudieran ayudar. Él solicitaba silla de ruedas, le llegaban, pedía ayuda, ayudaba mucho a los vecinos, a esos ancianos en mi barrio. Con la mirada triste, reflejando una profunda incertidumbre, Ramona describe las cosas que hacía su hijo en el sector. Consternada ante un expediente con muchos elementos carentes de base legal, sigue describiendo a su vástago. Él se metía a Facebook, pedía ayuda. Si, ejemplo, Carlito, él veía cualquier anciano en la calle que él podría, él se metía y pedía ayuda, le llegaba la ayuda, él de una vez iba y lo llevaba. Tú sabes, le llevaba silla de ruedas, estaba pendiente a medicamentos para esos ancianos. Mucha ayuda dio Carlito. Nada más no ancianos, a varias personas. Narra cómo se enteró del apresamiento de su hijo. Él tenía ya como 15 días preso cuando yo me entero. Porque ya yo estaba dispuesta a ir a un canal a buscarlo, porque ya yo no sabía de Carlito, y yo llamaba y no encontraba el teléfono. 15 días después yo me entero que él está preso. Cuando yo me entero, yo salgo a buscarlo. Apresado bajo el nombre de Alejandro Matos Martínez, en un expediente que no cuenta con sus documentos de identidad, el joven Carlos Martínez fue encarcelado sin poderse comunicar con su familia o un abogado. No le permitieron acceso a una llamada y así lo mantuvieron durante 15 días, tiempo en el que su familia casi enloquece desesperada. Al enterarse de la prisión, salen a buscarlo y se dieron cuenta que su familiar estaba siendo vinculado a una denuncia por violación sexual a una menor de edad. Lo más extraño es que la denuncia llevaba el nombre de Alejandro Matos Martínez y apresaron a Carlos Martínez. El proceso continuó y fue sentenciado a cumplir una pena bajo el nombre de otra persona. Cuando yo voy buscándolo por Carlos Antonio, no lo encuentro. Que me dicen que no. Y yo lo llamo y yo llamo y busco por Carlos Antonio. Carlos Antonio nunca apareció. Cuando descubro que el expediente dice Alejandro Mato Martínez, a mí me decían, aquí hay uno que trajeron, pero se llama Alejandro Mato Martínez. Yo le digo, no, yo ando buscando a Carlito Martínez. Me dice, no, aquí está uno, Alejandro Mato Martínez, por violación y secuestro. Tras una larga batalla de 5 años contra un expediente extrañamente formulado y una sentencia a 20 años que llaman injusta, esta madre pide que haya una investigación del caso. El expediente de Carlito no está como Carlito, no tenía cédula cuando lo agarraron preso. El documento de Carlito hace como un mes que se consiguió.
porque tú sabes que si no hay personal no se le entregan la cédula en ninguna junta central, porque yo anduve bastante con el acta de nacimiento buscándola, no me la entregaban, hasta que se hizo una diligencia y se encontró. El expediente de Carlito no está con el nombre de Carlito, está Alejandro Matos Martínez, vuelvo y reitero, el nombre de Carlos es Carlos Antonio Martínez Reyes. La situación la ha desgastado emocionalmente y llevado a sufrir de enfermedades cardiovasculares. El dolor que describe es físico y emocional. Aunque ha tocado puertas, el caso luce blindado por influencias que ella desconoce. Ahí me declararon problema con el corazón. Yo sufro de la presión y yo me tengo que beber 3 pastillas diarias. Para mí esto ha sido difícil. Yo donde quiera he tenido que estar con mi hijo, pidiéndole a Dios. Me lo han trasladado, me le han hecho traslado a diferentes cárceles. Me lo trasladaron a La Victoria sin yo saber. En ese entonces yo me estaba volviendo loca, pero no sabía dónde estaba. Pero si Carlos no es un violador, si el expediente ni siquiera lleva su nombre, y por el contrario, los documentos establecen que tienen a una persona sin identidad, aunque el joven ha querido demostrar sus documentos, pero no han sido admitidos, ¿de dónde sale esta acusación? Doña Ramona tiene una versión. Acusa al abogado Cristian de Asa, padre de la menor supuestamente abusada, de ser un fabricante de expedientes de violación falsos para sobornar a personas con su sagacidad y conocimiento de la ley. La mujer acusa al abogado de Asa de pedirle una suma de dinero la cual no accedió a pagar, ya que entiende que su hijo es inocente, además de no contar con ese dinero. Que haga conciencia, porque 20 años sin matar, sin haber una prueba de violación, sin haber una tomografía de golpe. El papá dijo, porque yo nunca he visto la muchacha, yo ni siquiera la conozco. Siempre vi al papá. Nunca una audiencia fue la muchacha. El papá y el papá sí quería dinero que yo le diera. Él lo habló con mi abogado. Cuando él pidió la cantidad, yo le dije que yo no conocía esa cantidad, que él pidió $1 millón de pesos. Yo le dije que yo no sabía cómo se escribía eso. La madre establece que tras intentar sin conseguirlo quitarle dinero, montaron una grave acusación contra su hijo por rapto y violación sexual con violencia. Esto con respaldo de la justicia de El Ceibo. A Carlos Martínez nunca se le hizo un examen de semen o prueba de INASIF para determinar su vinculación a la violación. Pero desde el 2 de diciembre del 2019, lleva casi 5 años preso. La madre dice que todo se habría resuelto si ella hubiese aceptado pagar el soborno al abogado padre de la supuesta violada. Después lo bajó a 250,000 pesos y yo me negué a darle dinero. Porque el papá supuestamente tiene un negocio con esa muchacha. Porque aún ella estando embarazada, después yo en el mismo caso, iba a poner una querella a un muchacho que la había violado y que la había violado también. Y el muchacho dijo que con él no le iba a ir bien. Me lo dijo un periodista de allá de Ceibo. Me lo confirmó, me dijo, ese hombre lo que tiene un negocio con esa muchacha. Los nuevos abogados de Carlos pidieron al tribunal incorporar una entrevista en Cámara Hetzel a la menor supuestamente violada y una entrevista a su padre que pudieron arrojar mayor información a los jueces sobre la alegada trama por sus incongruencias. Pero estas pruebas no fueron admitidas porque ya había pasado la fase de incorporación de evidencias. La condena en primer grado es una realidad. El joven tendrá que luchar en apelación para demostrar su supuesta inocencia. Y mientras tanto, la familia pide investigar el cuestionado proceso y a los actores de este proceso. Carlos se dedicaba a ser enfermero y trabajaba como policía municipal en Boca Chica antes de verse involucrado en esta acusación. Entre otros tipos de violaciones, ha sido abusado sexualmente en la cárcel. La desesperación lo ha llevado a intentar quitarse la vida en varias ocasiones, tras la impotencia de llevar 5 años en prisión y no conseguir ser escuchado, por lo que al grito de justicia solicitamos la revisión de este expediente. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.